nosotros tenemos que saber diagnosticar la patología para poder derivarla al lugar oportuno. Entonces, con la clase de hoy, que es distrés, insuficiencia respiratoria y ventilación mecánica, básicamente, los tres temas más importantes, lo que nosotros buscamos es que ustedes tengan los conceptos básicos de cada una de las tres patologías, les repito, para poder diagnosticarla y para poder tratar la patología. Traté de resumirle las cosas de la manera más simple, por ahí es medio complejo resumirle las cosas tan simples, pero bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. Bueno, entonces los temas de hoy para ver son distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria y ventilación mecánica. Vamos a comenzar con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y cuando empezamos con el primer tema, me gusta comenzar por acá, que se podría comenzar con insuficiencia respiratoria también, porque ya empezamos con muchos problemas. ¿Y por qué empezamos con problemas? Porque no, hasta hace unos años atrás, y puede que en unos años posteriores cambie esto, habían muchos problemas para definirla a la patología. Y si uno tiene un problema para definir algo, va a tener problemas también para hacer los casos reportes de esas cosas. Y también va a tener problemas para la epidemiología, o sea, si nosotros no sabemos que el síndrome de distrés respiratorio es X cosa, no vamos a poder describir o ver cuántos pacientes ingresaron, en quién es más frecuente y una serie de cosas. O sea, al ir cambiando esto en el tiempo, es que a nosotros nos lleva a tener problemas justamente como dice ahí en definiciones, reportes y por ende la epidemiología. Si bien yo me fui únicamente al año 94, pero desde el 70 y pico que hay reportes, uno definía, la Asociación Americana y la Asociación Europea hicieron un consenso para definir al síndrome de distrés respiratorio como un escenario clínico de un paciente apropiado que tenía que tener una radiografía de tórax con infiltrados bilaterales, una presión de oxígeno en la arteria pulmonar menor de 18, sin evidencia de hipertensión en la aurícula izquierda, y esta hipoxemia debería ser de inicio agudo. Y también definía un ente en ese momento que era la injuria pulmonar aguda, que era cuando la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno era menor de 300, y decía que era distrés cuando esta relación era menor de 200. Y si se fijan acá, los síndromes de distrés respiratorio desde el año 71 por Pentin y colaboradores, en el 88 hubo otro cambio por Murray, y la del 94 fue la que duró hasta el año 2000, hasta el año 2012 en Berlín, que se modificó, que fue la última. Tenían ciertos criterios en común que eran iguales, pero habían algunas cosas que tenían ventajas algunas definiciones y desventajas otras definiciones. Y resumiendo, porque la historia por ahí no les interesa tanto, el problema de las limitaciones en las definiciones era que ninguna definición, digamos, identificaba un grupo de pacientes establecidos. O sea, no era nada característico. Habían otras definiciones que daban más a la parte clínica, pero subestimaban la mortalidad de la patología. Habían otras definiciones donde se sobreestimaba la incidencia del distrés respiratorio agudo, y estos problemas en todas estas definiciones llevó a que en los estudios randomizados, que era donde se probaban los medicamentos y cómo iban a hacer el diagnóstico y tratamiento de estas patologías, incluía pacientes que eran muy heterogéneos, o sea, pacientes que estaban muy bien y que por ahí no era un síndrome de distrés respiratorio, y pacientes que tenían una alta mortalidad o una muy baja mortalidad.
La última definición se planteó en Berlín en el año 2012, donde se juntaron todos y quedaron de acuerdo en que el síndrome de distrés respiratorio es un tipo distinto de insuficiencia respiratoria hipoxémica que se caracteriza por una anomalía aguda de ambos pulmones, ¿sí? Y que tiene una característica muy especial que uno tiene que descartar el 100% de las veces las causas cardiológicas, que serían el diagnóstico diferencial más importante. Entonces, esta definición en Berlín decía que el paciente tenía que tener una insuficiencia, un distrés respiratorio de un tiempo de inicio dentro de una semana de conocida esta injuria o este problema clínica, o podía presentar un deterioro nuevo de los síntomas respiratorios, que en la placa de tórax debería haber opacidades bilaterales que no se expliquen por otra causa, como por ejemplo derrame, atelectasia pulmonar o lobar, y que el origen de este edema, o sea, de este infiltrado a nivel pulmonar, debía haber una falla respiratoria que no era explicable completamente por una insuficiencia cardíaca o por una sobrecarga de líquidos, ¿sí? Y que necesitábamos sí o sí, a pesar de tener todas estas características, un estudio por imagen, como por ejemplo un ecocardiograma, para que realmente podamos excluir que no haya ningún problema cardiológico. Entonces, en base a eso, en Berlín se clasificó al síndrome de distrés respiratorio en leve, en moderado y en grave. En leve, cuando la hipoxemia era entre 200 y 300, en moderado, cuando la PAFI era menor de entre 100 y 200, y la grave cuando era menor de 100. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Entonces, desde el año 2012, un segundo. Desde el año 2012, la epidemiología de la enfermedad se pudo ver registrada de manera distinta porque ya era más claro todo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos de lo que pasaba del año 2012 para atrás, la verdad que era muy heterogénea, ¿sí? La incidencia de casos variaba hasta 75 cada 100.000 habitantes, y si ustedes se fijan, 3 cada 100.000 habitantes, o sea, la verdad que las incidencias eran muy, muy distintas. Y la etiología se vio un poco más caracterizada ya, porque ya había etiologías definidas, como por ejemplo cuadros de sepsis, donde había características clínicas de un paciente séptico, o neumonía por aspiración, o neumonías infecciosas, o trauma grave, contusión pulmonar, quemaduras, etc. Entonces, dentro de las etiologías más frecuentes del síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Qué es lo que pasa? Y para plantear qué es lo que pasa exactamente, nosotros deberíamos plantearlo desde el punto de vista anatomopatológico. Cuando lo planteamos desde el punto de vista exclusivamente anatomopatológico, en el síndrome de distrés respiratorio, vemos que hay una lesión de la unidad alveolo-capilar. O sea, el problema lo tenemos a nivel, sobre todo, alveolar. En el alveolo siempre, en la anatomía patológica, encontramos edema proteínico alveolar e intersticial también. Este edema lleva a que haya una congestión capilar y hemorragia alveolar con necrosis de los neumocitos tipo 1, membranas hialinas eosinofílicas y la inflamación correspondiente. Todo este infiltrado inflamatorio es lo que lleva a la clínica, que ya lo vamos a explicar en un ratito. Muchas veces esa inflamación, como todo proceso inflamatorio, lleva a una reparación, y el problema es que cuando en la reparación cura por fibrosis, aparecen los daños que son irreversibles en estos pacientes.
En lo que es la anatomía patológica hay 3 fases características muy importantes y muy bien definidas, que son la fase exudativa, la fase proliferativa y la fase fibrótica. En la fase exudativa es la que aparece al inicio, es la que dura generalmente hasta las 6 horas de lesión, ya después les muestro un cuadro, donde está el famoso pulmón hepatizado microscópicamente. ¿Por qué? Porque hay edema intersticial, congestión capilar, los alvéolos están llenados con un exudado proteináceo, y esto en el tiempo se empieza a organizar formando las membranas hialinas, con un intento de reparar la superficie alveolar, aumentan los neumocitos tipo 2 y, como bien dice ahí, dura hasta 4 días. La fase proliferativa es la del famoso pulmón gris, donde hay una intensa proliferación fibroblástica en el espacio alveolar y en el intersticio, que dura entre 4 y 8 días. Y después hay una fase fibrótica, que cuando todo pasó, empieza la cicatrización con depósitos de colágeno y fibrosis intersticial. Esto puede resolverse quedando muy pocas alteraciones y generalmente aparece después del 8º día. En este cuadro les muestro, está la representación esquemática en el tiempo del síndrome de distrés respiratoria, en una fase exudativa temprana. Hay un micrófono prendido. Y en una fase, sí. Disculpe, la segunda fase, perdón, la tercera fase, la residual, ¿comienza en la segunda semana? Comienza a partir de la primera semana, en los 10 días aproximadamente de que comienza todo el proceso. ¿Sí? Bueno, doy por sí. Si ustedes se fijan en este cuadro, nosotros tenemos dividido por la línea de puntos acá lo que es la fase o el estadio exudativo y la fase proliferativa. En el tiempo que va sucediendo, fíjense en que desde el día 0, lo primero que aparece es el edema. Después del edema empiezan a producirse las membranas hialinas con un intento de reparación. Después aparece esta inflamación en la línea verde intersticial para el último producir la fibrosis, ¿sí? Esto es lo que va sucediendo en el tiempo. Si ustedes se fijan, empezamos desde el día 0 hasta el día 14. Y si ustedes se fijan, entre la producción de la fibrosis aparece más del 50%, como les dije recién, a partir del día de la semana de los 10 días. Eso es la anatomía patológica, que es lo que pasa en la parte anatomopatológica. Fisiopatológicamente, esto se explica, o lo podríamos explicar, porque sobre el pulmón que tenemos hay una lesión que puede ser directa o indirecta. Ya cuando lo clasifiquemos y veamos las causas, vamos a ver que hay causas directas y que hay causas indirectas. Esto, sin importar si la lesión es directa o indirecta, va a producir inflamación, como lo vimos recién en la anatomía patológica, y todo lo que produce inflamación produce aumento de todos los mediadores, entre ellos la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, etc. Esta inflamación es la que lleva al daño de la membrana alveolo capilar, y este daño de la membrana alveolo capilar es el que produce un aumento en la permeabilidad de la membrana alveolo capilar, y este aumento en la membrana es lo que lleva a una mayor afluencia de este edema rico en proteínas y células inflamatorias a los espacios aéreos, con disfunción del surfactante. Y si en el lugar, piénsenlo porque es bastante fácil, el alveolo sirve para que llegue el aire y se produzca el intercambio gaseoso, o sea, se produce la oxigenación de la sangre. Si ese alveolo está lleno de líquido, o sea, lleno de todo este fluido rico en proteínas y células inflamatorias, el aire lógicamente no va a llegar y el paciente se va a presentar con la hipoxemia. Profe, Sí. é um mecanismo bem parecido de COVID.
¿Medio parecido al de qué? Disculpame. Del COVID. Es La un fisiopatología. es un mecanismo parecido, sí. Es un mecanismo Sí. bastante parecido. Ujú. Si bien los mediadores inflamatorios son otros, pero un paciente con COVID tranquilamente puede llevar al distrés respiratorio y la insuficiencia respiratoria, que es el problema que, como lo dijeron ustedes la clase pasada, y me imagino que todos Claro. escuchan, es a lo que lleva. Ah, bien, gracias. Nada. Fisiopatológicamente, entonces, volvemos, nosotros teníamos un epitelio alveolar injuriado. Cuando nosotros tenemos este epitelio del alveolo que está dañado, hay pérdida de la integridad e inundación alveolar, que es lo que les explicaba recién, o sea, el alveolo está lleno de líquidos. Entonces, cuando el alveolo está lleno de líquidos, la verdad que al organismo le cuesta bastante remover y sacar este líquido y cambiar el surfactante. Entonces se pierde esta barrera, y cuando se pierde la barrera y la injuria persiste en el tiempo, la reparación epitelial es insuficiente y desorganizada. Esto lleva al cúmulo local de todos los procesos inflamatorios que haya y lleva a la fibrosis posterior del paciente. Este cuadrito me parece muy simple y muy sencillo para mostrarles algo que no tienen que saber esto, pero fíjense en que del lado izquierdo hay un alveolo que es totalmente normal, ¿sí? Ustedes encuentran todo el alveolo con algunas células macrofágicas, las famosas las células tipo 2, el agente surfactante, que son los que lo producen, ¿sí? Algunas células epiteliales, todo acá el aire llega, se produce la famosa hematosis, entre el capilar y el alveolo. Esta unidad alveolo-capilar es la que produce la hematosis. Y fíjense en que cuando hay un daño en esta fase, esto de que estaba libre no está más libre y directamente hay muchas células inflamatorias, ¿sí? Básicamente hay activación de los neutrófilos, activación de las células macrofágicas. Acá esto hace que se liberen interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, y hacen que se produzca una inflamación con la formación de la famosa membrana hialina. Entonces esta membrana hialina que ustedes ven ahí es la que no permite en un primer momento producir la hematosis. Entonces el paciente empieza con hipoxemia. A su vez, no solamente la parte interna del alveolo está dañada, sino también la parte externa, porque acá es donde las células proteasas y las células colágenas, junto con los procesos, con las células inflamatorias, es lo que llevan a producir todo el colágeno en esta zona, que es a lo que lleva posteriormente, después de la inflamación, todo el proceso. Si nosotros lo vemos en anatomía patológica, nosotros hacemos un corte de un pulmón normal, y ustedes recuerdan, lo ven de esta manera. En cambio, cuando nosotros vemos un corte de esto, vemos todo esto. Todo de verlo claro en la figura de la izquierda, lo vemos todo congestivo, con la formación de la membrana colágeno y todo en esta zona. Y si lo vemos en imágenes, a todo esto nosotros vemos una tomografía, esta es una tomografía de tórax normal, en este caso, del lado izquierdo, y si nosotros vemos una tomografía de tórax de un paciente con un daño alveolar, lo vemos de esta manera, ¿sí? De esta manera. Todo el espacio alveolar, que es la parte negra que está acá, se ve lleno por líquido y por componentes inflamatorios, y al tener estos componentes inflamatorios se ve radio opaco. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Pero hay muchas patologías que están asociadas al síndrome de distrés respiratorio, como les dije yo primero, que podían ser de forma directa, ¿sí? O de forma indirecta. O sea, la lesión del pulmón podía ser por un problema directo contra el pulmón o indirecto que le lleve a un problema pulmonar. Y lo más frecuente que se ve son, de forma directa, la neumonía y las broncoaspiraciones, generalmente, las aspiraciones. Después podemos ver contusión pulmonar, embolia grasa, un cuasi ahogamiento, edema por perfusión post-trasplante e injuria por inhalación. Son causas menos frecuentes. Y fíjense en que de forma indirecta, si el paciente tiene sepsis,
lleva un daño o lleva a una injuria pulmonar indirecta, que es lo que le va a causar el daño multiorgánico que terminan los procesos, los pacientes en sepsis, que ya lo veremos un poquitito más adelante en la clase, en el programa. Esto también en forma indirecta puede ser por un traumatismo severo o en pacientes politransfundidos o en bypass cardiopulmonares, sobredosis o pancreatitis. Todos estos procesos son los más frecuentes de llevar al síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Cómo se presenta clínicamente un paciente con síndrome de distrés respiratorio? Y la verdad que es fácil porque la clínica siempre va a depender en todos estos procesos del tiempo de evolución que lleve el proceso, si la injuria es directa o indirecta y el estado general que tiene el paciente. No es lo mismo que ustedes les den un síndrome de distrés respiratorio a cualquiera de nosotros, que en el término promedio ustedes tendrán 25 años, a que le hagas una persona de 75 años de edad. Ustedes que en la mayoría de ustedes son sanos, a un paciente de 75 años que tiene múltiples comorbilidades, ¿sí? Si a esto le sumamos que es una lesión directa o una lesión indirecta, vamos a tener que también las manifestaciones clínicas que tenga el paciente van a ser variables y van a depender en el tiempo. Siempre encontramos hallazgos que son inespecíficos, porque si ustedes ven la lista que yo les puse ahí de manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes, son de muchas patologías distintas. Fíjense en que el paciente tiene disnea, taquipnea, taquicardia, cianosis, alteración mental u otros síntomas relacionados a la enfermedad predisponente, y yo les puedo decir que todos estos síntomas son síntomas de sepsis, y nadie me podría decir lo contrario, porque realmente son todos síntomas de un paciente en sepsis. Entonces, tengan en cuenta que la característica de estos pacientes es que tienen la característica clínica en estos pacientes no es específica. Y nosotros dijimos que lo podríamos ver en el tiempo. Entonces, cuando uno lo ve en el tiempo, podría decir que tiene una fase de inicio o una fase aguda, una fase de periodo de latencia, una fase de fallo respiratorio agudo y una fase de anormalidades severas. Y por supuesto que en la falla de injuria aguda voy a ver todos los síntomas iniciales, o sea, el paciente va a estar taquicárdico tratando de que aumente la frecuencia cardíaca para que llegue mayor cantidad de sangre y se oxigene mayor cantidad de sangre en un mecanismo indirecto. Va a estar taquipneico, o sea, vamos a respirar más veces por minuto de lo normal para tratar de hacer la hematosis de la mejor manera. Va a haber alcalosis respiratoria por todo este trabajo que tiene el paciente. Y generalmente el examen físico y la radiografía de tórax del paciente en este momento no muestran tantas alteraciones. Ya en el periodo de latencia, ya cuando pasan estas 6 primeras horas importantes, o sea, entre las 6 horas y los 2 días, ya el paciente sigue hiperventilando. La hiperventilación esta, ustedes saben ya que lleva a hipocapnia, que hay un aumento del trabajo respiratorio. Si hay aumento del trabajo respiratorio, se produce generalmente acidosis. Hay alteración de la transferencia de oxígeno, o sea, está esto más organizado, le cuesta más respirar, le cuesta más producir la hematosis al paciente, y ya el examen físico podemos llegar a encontrar algo, y también podemos encontrar algún tipo de alteración en la placa de tórax. Ya cuando el paciente entra en la fase 3 de fallo respiratorio agudo, el paciente ya está taquipneico, ya está disneico, hay estertores crepitantes, porque recuerdan ustedes que la inflamación no deja de ser líquido en el pulmón, se traduce en el examen físico como estertores crepitantes, hay una disminución de la compliance pulmonar, y realmente en la placa de tórax es la placa de tórax característica con este infiltrado intersticial y alveolar, intersticio alveolar bilateral, como si fueran alas de mariposa, como si fuera el edema agudo de pulmón. Y después tenemos en la fase 4 estas anormalidades severas, donde hay un aumento en el shunt intrapulmonar. Recuerda que el shunt es la comunicación entre el cruce entre un lado y otro, donde el paciente ya tiene hipoxemia, que es refractaria al tratamiento, por más que nosotros le pongamos oxígeno a presión, como sucede en el COVID o en cualquier cosa, nos cuesta mucho. Ya el paciente entra en una acidosis no solamente respiratoria, sino también metabólica. Pero le dije lo mismo recién, nosotros todo esto que vemos
tenemos que pensarlo, porque nosotros tenemos que tratar de llegar al diagnóstico en todos estos pacientes. Entonces, Profe, lo vamos a... Sí. una pregunta. ¿Cómo hacemos como para frenar el proceso así él no llegue a las Vamos al enfermedades? cuando tenemos tratamiento, ya llegamos a esa parte. Nosotros tenemos que, si tienen manifestaciones clínicas que son inespecíficas, no hay nada que nos demuestre en forma directa que el paciente tiene un síndrome de estrés respiratorio, entonces nos va a costar más diagnosticarlo. Y mientras más tardemos en diagnosticarlo, peor va a ser la evolución del paciente. Entonces, tenemos que pensar que el paciente puede tener distrés respiratorio en todo paciente que tenga un aumento de la permeabilidad vascular, en todo paciente hipoxémico, en todo paciente en donde la relación de oxígeno arterial y la inspirada de oxígeno es menor de 200, y sobre todo en todo paciente en donde nosotros hayamos excluido el componente cardiológico. O sea, no tiene que tener un problema cardiológico el paciente. O sea, tenemos que excluir otras enfermedades que pueden ser tratables. Entonces, yo acá les puse un cuadrito muy simpático en donde ustedes encuentran los hallazgos en los cuales el paciente es más hallazgos de que pueda tener un problema cardiológico y hallazgos de que el paciente pueda tener un síndrome de distrés respiratorio. Fíjense, los signos clínicos de los pacientes con problemas cardiológicos son ortopnea, en el caso de edema agudo, síndrome de estrés respiratorio, el paciente no tiene ausencia de ortopnea. Fíjense en que puede haber una presión venosa, una irritación yugular, en cambio en la parte del síndrome de estrés respiratorio no lo tiene. Tercer ruido, no tiene ruidos cardíacos agregados. Edema en las extremidades bajas en forma bilateral, en este no tiene edema. Y una historia o algún antecedente cardiológico, de fallo cardiológico, en cambio, cuando nosotros tenemos un síndrome de estrés respiratorio no encontramos nada de esto. Ahora, en la placa, los signos radiológicos, cuando tenemos un problema cardiológico, vemos generalmente cardiomegalia, en cambio, en el distrés respiratorio encontramos un tamaño cardíaco normal. Vemos que podemos ver, bueno, lo que ustedes ya vamos a ver en cardio, que se ven como las líneas verdes de Kerley, efusión pleural, redistribución vascular, etcétera, cosa que en la placa de un paciente con síndrome de estrés respiratorio vemos el tamaño cardiológico que es totalmente normal con el infiltrado inflamatorio bilateral. Y en el laboratorio podemos encontrar signos de elevación del péptido natriurético, en cambio en la parte del síndrome de estrés respiratorio no encontramos absolutamente nada de esto. Entonces, para llegar al diagnóstico, nosotros... Profe, Sí. ¿puede volver a la diapositiva anterior al cuadro? ¿Sí? Pero para sacar una captura, nada más. A la 21. ¿Acá? Uy, la paso rápido. ¿A esa? Sí, no, la anterior a esa es. ¿Esto? Listo, gracias. Bueno. Entonces, ¿en quiénes diagnosticamos o cómo llegamos al diagnóstico? Primero, lo más importante de todo, siempre es una historia clínica completa y un examen físico completo de los pacientes. Es muy importante. Historia clínica y examen físico completo. Después, laboratorio. En el laboratorio pediremos función hepática, función renal, pediremos gases en sangre arterial, que va a ser lo que nos va a llevar al diagnóstico para ver la PO2 que tenemos. Pediremos troponina o dímero D para excluir causas cardiológicas. Exámenes bacteriológicos, porque pensamos que el síndrome de estrés respiratorio, dentro de la parte indirecta, la causa más frecuente es la sepsis, entonces tenemos que
tenemos que excluir que el paciente esté séptico. Por supuesto, le pediremos la placa de tórax, donde encontraremos los infiltrados bilaterales y sobre todo mucho mejor si podemos tener una tomografía de tórax en donde se ve de una manera totalmente distinta. Excluiremos las causas cardiológicas. Recuerden que para el diagnóstico ya en la clasificación de Berlín necesitamos un ecocardiograma para estar seguros de que no tiene nada cardiológico, de que este edema pulmonar no es cardiológico. Podemos hacer muchos estudios más, entre ellos la fibroscopía, que nos va a ayudar a determinar o a mirar por dentro la parte pulmonar, bronquial y pulmonar, y también podemos utilizar un cateterismo arterial pulmonar para medir la presión, que es el famoso catéter de Schwann-Ganz. Esto es la radiografía de tórax de un paciente que tiene un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y acá a la izquierda tienen la tomografía. Ustedes ven un infiltrado intersticial, alveolo intersticial bilateral, ustedes de los dos lados, ¿sí? Que tiene un predominio generalmente basal. Si ustedes ven en la tomografía, los vértices están un poco mejor. Las bases, ya cuando empezamos a ver la parte de abajo, las bases, sobre todo a nivel pulmonar, a nivel bilateral, se ven comprometidas. Lo mismo, placa de tórax de un paciente con infiltrados difusos bilaterales y alveolares sin cardiomegalia, importante. Fíjense bien que el tamaño del índice cardiotorácico es totalmente normal acá, y los infiltrados bilaterales. Y en la tomografía vemos acá claramente una tomografía, un síndrome de distrés respiratorio debido a sepsis, ¿ven? Después de una neumonía neumocócica. En este caso, sería una causa indirecta. Profe, Sí, ¿siempre es bilateral en el síndrome de distrés respiratorio? siempre es bilateral. Siempre, siempre. Gracias. Profe, ¿cómo diferencia una neumonía bilateral de un síndrome de distrés respiratorio? Porque la radiografía va a ser igual, ¿o no? Y la PAFI, la fracción inspirada, te va a dar totalmente distinta. Y vos vas a tener o sea, recuerden ustedes que las neumonías bilaterales, en este caso, como decís vos, si vos la dejás evolucionar en el tiempo, te va a llevar un síndrome de distrés respiratorio. Sería como la complicación, una de las principales causas de los síndromes, como les mostré en la etiología ahí, eran las neumonías. Claro, pero antes que se haga el síndrome de distrés respiratorio, ¿sería por la PAFI solamente? Y no, y vos lo único que tendrías, si repasamos todo, o sea, en una neumonía, el inicio, una neumonía bilateral no te va a dar una PAFI baja, vos sí vas a excluir el componente cardiológico, y la presión no te va a dar, y en este caso, en la neumonía, vos vas a tener fiebre y vas a tener otras manifestaciones clínicas. Ah, claro, gracias. El síndrome de distrés sería como una complicación muy grave de una neumonía. Sería la complicación, o sea, sería cuando uno deja evolucionar, o una sepsis, o una neumonía, yendo al caso de que puso su compañera hace un ratito, cuando uno deja evolucionar en el tiempo una neumonía, va a llegar el paciente a un síndrome de distrés respiratorio. Claro. Un segundo. Bien, perdón. Entonces, en el diagnóstico diferencial
nosotros vamos a hacer diagnóstico diferencial con pacientes que tengan un edema pulmonar cardiogénico. Lo primero que vamos a pensar es que el paciente puede tener un edema agudo de pulmón y que sea de origen cardiológico, que lejos es mucho más frecuente. Como dijeron recién su compañera, hay que hacer diagnóstico diferencial con una neumonía intersticial bilateral. Cuando el paciente tiene hemorragia alveolar difusa, también es un diagnóstico diferencial, con afecciones inflamatorias, autoinmunes, con neumonía aguda eosinofílica o con neoplasias rápidamente progresivas, no con tumores comunes, sino con tumores que producen generalmente linfangitis carcinomatosa. El manejo de estos pacientes es meramente de la paciente en terapia intensiva. Yo no me voy a meter mucho en el tratamiento que tienen estos pacientes, pero les voy a dar dos cosas básicas, digamos, o tres cositas básicas en cómo se maneja el paciente y nada más que eso. Primero, es un paciente para ser tratado en unidad de cuidados intensivos, no es un paciente para sala común. Es muy importante el tema de los líquidos, que es un manejo muy del terapista. El paciente, en la mayoría de los casos, necesita un apoyo de oxígeno que puede ser con una ventilación no invasiva o con una ventilación invasiva, o sea, con una ventilación mecánica o con VNI. Siempre que se pueda, tenemos que tratar la enfermedad de base del paciente y vamos a tratar de hacer tratamiento para, digamos, si tiene otra patología, del resto de las terapias. Dentro del tratamiento no farmacológico, se vio en varios estudios que la posición de cúbito de prono era mejor que la otra, o sea, boca abajo, para el que me entiendan, ¿sí? El otro punto muy importante es el tratamiento de los líquidos, no encharcar al paciente, que es lo que decimos nosotros, hacer una buena hidratación y tratar de optimizar el transporte de oxígeno, que sería lo más importante en este caso. Para lo que me preguntaba su compañera al inicio de la clase, ¿cómo hacemos tratamiento o cómo prevenimos que suceda esto? La mayoría de las veces los corticoides previenen la inflamación, los procesos inflamatorios, entonces sería una terapia farmacológica a indicar. Ya vamos a ver algunos pros y contras. Cuando los corticoides o los antiinflamatorios no funcionan, se utiliza el óxido nítrico. Como dice ahí, las prostaglandinas o los inhibidores PGE como inmunomoduladores o vasodilatadores, y los inhibidores de la ciclooxigenasa, o sea, los antiinflamatorios, la verdad que los beneficios son pocos. El pronóstico de la enfermedad es malo, tiene una mortalidad intrahospitalaria, si bien es medio viejo esto, la verdad que no encontré una actualización nueva y ayer estuve buscando, de una mortalidad intrahospitalaria del 38%, me imagino que ahora debe ser un poco menos, pero la verdad que no encontré la actualización de esto. Y como les dije en un primer momento, es más importante, o vemos que los predictores de mortalidad se ven modificados en aquellos pacientes con sepsis, en aquellos pacientes de edad avanzada, en aquellos pacientes que tienen enfermedad, hepática, o en aquellos pacientes que tienen fallo de otro órgano que no sea pulmonar. Esto es la ventilación mecánica en prono, paciente puesto boca abajo básicamente. ¿Y por qué es mejor esta posición? Porque se vio en varios estudios ya viejos, fíjense en el año 2006, que en la posición supina, cuando estaban ventilados, todo el líquido tendía a condensarse en las bases o en la parte posterior del pulmón, y que el tema de la oxigenación era totalmente distinto. Y que cuando al paciente lo pronábamos, o sea, lo dábamos vuelta al paciente, fíjense en cómo cambia la tomografía del paciente y cómo cambia la ventilación de estos pacientes, ¿sí? Entonces, la posición prono en estos casos es mucho, en estos pacientes es la aconsejada. Y ¿Profe? Sí. Una duda. Si el paciente se lo pone en prono y como la cabeza hacia abajo, no sé cómo sería esa posición, ¿también no sería mejor para eliminar todos los fluidos de las bases? ¿O no tiene nada que ver?
Y en la parte, cuando uno está en supino, no va a la base, va directamente, o sea, si bien está inclinado el paciente, va a la parte posterior del pulmón. Como para sacar el edema, o sea, el líquido. ¿No funciona así? Por No, física, digamos. no te sabría decir y no te quiero mentir. La verdad que no lo sé. Habría que preguntarle a alguno de los terapistas. Gracias. Entonces, la ventilación en prono, según varios estudios, reduce, o sea, la posición en prono reduce el estrés pulmonar y gana tiempo en el síndrome de estrés respiratorio. Fíjense en que otro artículo también, la posición en prono retrasa la progresión de la injuria pulmonar producida por el respirador. ¿Cuál sería la distribución? Sería exactamente. Y fíjense en otro artículo también que la posición en prono va a prevenir todo lo que es el daño alveolar en la injuria pulmonar aguda. Entonces, resumiendo todo esto, la ventilación mecánica en prono previene el estrés y la tensión pulmonar, retrasa la injuria del pulmón y previene el daño alveolar. Con respecto a los corticoides, yo les dije que había un manejo, digamos, distinto de todo esto, y que nosotros los corticoides lo podemos hacer o en dosis bajas o en pulsos, ¿sí? El famoso pulso de metilprednisolona, que son 500 miligramos, una dosis altísima de corticoides, y en la New England, en la revista del New England, que es una de las más importantes, que ya aprenderán a leer y una serie de cosas, se vio y está claro que ya en el año 2006, que la eficacia y la seguridad de los corticoides para el síndrome de estrés respiratorio agudo persistente llegó a la conclusión de que no tenía soporte el uso rutinario de la metilprednisolona para el síndrome de estrés respiratorio debido a un empeoramiento en la fisiología cardiopulmonar. Además de que el inicio temprano, o sea, el inicio de la terapia con metilprednisolona, podía aumentar el riesgo de muerte de los pacientes. En la revista Chest, que es otra revista muy importante, también vio que la metilprednisolona en infusión temprana produce una downregulation del proceso inflamatorio que se vio asociado con un aumento significativo de la disfunción orgánica extrapulmonar en los pacientes. Entonces, corticoides, básicamente, si bien los utilizamos, no es lo mejor que hay. Siempre que los utilizamos es mejor utilizarlos a dosis bajas, porque los pulsos claramente no son los recomendados. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Profe, Sí. ¿podría volver a las ventajas de la posición en prono, por favor? Chicos, es un control print lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Esto? Sí, profe, gracias, listo. Bueno, el segundo tema que vamos a ver es insuficiencia respiratoria. Les dejo 2 minutos y largamos.
Bueno, empezamos entonces con el otro tema. Insuficiencia respiratoria, ya un poquito más cortito que el anterior, un poco más simple todo, porque está todo bastante más claro en insuficiencia respiratoria, y nosotros, para definir insuficiencia respiratoria, vamos a definirlo como cualquier insuficiencia, incapacidad del aparato respiratorio de mantener el intercambio entre gases y tener los niveles arteriales de oxígeno y dióxido de carbono adecuados para a las demandas del metabolismo celular. Y vamos a definirlo de esta manera, con una presión arterial de oxígeno menor de 60 y a nivel del mar, y o una presión de dióxido de carbono mayor de 50. Esta definición, entonces, de insuficiencia respiratoria, como la incapacidad del aparato respiratorio de mantener el intercambio gaseoso, con una PO2 menos de 60 y una PCO2 y o una PCO2 mayor de 50. La verdad que si uno habla de etiología, las causas son muchas, y no solamente que son muchas, sino que pueden afectar a cualquier parte de la estructura del aparato respiratorio. Y nosotros lo podemos dividir en enfermedades que afectan exclusivamente a los pulmones, o sea, exclusivamente el parénquima pulmonar, lo que vimos recién, la unidad alveolo-capilar. Por ejemplo, pacientes con EPOC, neumonía, asma, neumoconiosis, embolismo pulmonar, fibrosis o tuberculosis, son causas de enfermedades que afectan el parénquima pulmonar y que producen insuficiencia respiratoria. Después tenemos las causas que producen patologías de la vía aérea exclusivamente, como por ejemplo edema de glotis, cuerpo extraño o alguna estenosis traqueal. Y después patologías extrapulmonares, ¿sí? Como por ejemplo tumores cerebrales, meningitis, traumatismos de cráneo, intoxicaciones por drogas, psicofármacos, neuropatía periférica, miopatías, etc. Entonces, en la etiología lo vamos a dividir, dependiendo de la causa, en enfermedades que van a afectar exclusivamente el parénquima pulmonar, enfermedades que afectan exclusivamente las vías aéreas altas, y enfermedades que afectan de manera indirecta el pulmón, o sea, extrapulmonar. A la insuficiencia respiratoria hay muchas formas que la podemos clasificar, dependiendo qué libro agarren o lo demás. Lo podemos clasificar según el tipo, que es la más utilizada, que es la que yo, desarrollo acá, que es la tipo 1, cuando hay insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda; la tipo 2, insuficiencia respiratoria por hipoventilación alveolar; la tipo 3, insuficiencia respiratoria perioperatoria; y la tipo 4, insuficiencia respiratoria en pacientes en shock. También pueden encontrarlo en algún libro, según el tiempo de evolución, en aguda crónica y crónica reagudizada. Esto en los libros más viejos lo encuentran. Y también en los libros un poco más viejos lo pueden encontrar según su fisiopatología, en insuficiencia respiratoria y por hipoventilación, alteración de la difusión o alteración en la ventilación-perfusión. Y por último, alteración e insuficiencia respiratoria en shunt. Vamos, como les dije recién, a hablar de la insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y esto, vamos a empezar hablando de la tipo 1, que habíamos dicho que era la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, y que es la que sucede o es la que se produce cuando el daño lo tienen en el pulmón, en la unidad alveolo-capilar. Por eso sucede cuando hay inundación alveolar y con los consiguientes cortocircuitos intrapulmonares, o sea, no se produce la hematosis. ¿Y cuáles serían las causas más frecuentes de esto? El edema de pulmón, que puede ser de baja presión cuando es un síndrome de distrés respiratorio, como lo vimos recién, o de alta presión cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica. También lo podemos ver en pacientes con neumonías y en pacientes con hemorragia alveolar. Entonces, si vemos las causas, vemos infecciones, broncoaspiraciones, neumonitis, ahogamiento
múltiples transfusiones o pancreatitis dentro de las otras causas de la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. O sea, la tipo 1, repasamos, es cuando se produce el daño a nivel alveolo capilar. La tipo 2 es cuando el alveolo, es la hipoventilación alveolar, es cuando el alveolo está sano, es el famoso pulmón sano. Y esto va a llevar a la imposibilidad de eliminar en forma eficaz el dióxido de carbono. Es lo que ustedes pueden encontrar también como insuficiencia respiratoria hipercápnica. Se va a presentar en aquellos pacientes en donde tienen alteración en nivel del sistema nervioso central sobre todo, o deficiencia en la función neuromuscular, o sea, los músculos respiratorios no van a hacer su trabajo. Fíjense, acá están las causas un poco más claras. Si vemos, pueden ser cualquier tipo de tumor o lesión en el tronco o intoxicaciones por fármacos. A nivel neuromuscular puede ser miastenia, síndrome de Guillain-Barré o esclerosis lateral miotrófica, o sobrecarga global del aparato respiratorio, como en aquellos pacientes que tienen broncoespasmo, distensibilidad pulmonar y de la caja torácica, como por ejemplo edema pulmonar o atelectasia, o a una patología que lleve un incremento en la ventilación por minuto, como es el caso de la embolia a nivel pulmonar. El tipo 3 es la insuficiencia respiratoria perioperatoria, ¿sí?, que se produce por una disminución de la capacidad residual funcional secundaria generalmente a procesos que llevan anestesia, como bien lo dice ahí, por eso es perioperatoria. Acá se produce un colapso de las unidades a nivel inferior pulmonar y se producen atelectasias. Y la número 4, la última, es en los pacientes en shock, que generalmente se debe a una deficiente irrigación de los músculos respiratorios. Si no hay irrigación de los músculos respiratorios, no hay trabajo respiratorio. En individuos, por supuesto, que tienen estado de shock, edema de pulmón, y a su vez sumamos todo esto, la acidosis láctica y anemia que generalmente conlleva. Acá, fíjense en que cuando el paciente está séptico, o cuando tiene un proceso séptico, o está shockado, se produce un déficit y normalmente nosotros necesitamos un 5% del gasto cardíaco para la parte respiratoria. En estos casos se ve que es necesario la utilización hasta un 40%. Y recuerden, por supuesto, los otros tipos de clasificaciones, como dijimos recién, según su fisiopatología y según su tiempo de evolución. ¿Cómo se presenta clínicamente el paciente con insuficiencia respiratoria? Y la verdad que las manifestaciones clínicas de estos pacientes van a depender de varias cosas, sobre todo de la enfermedad que produce la insuficiencia respiratoria. No es lo mismo una manifestación clínica en un paciente que tiene una neumonía, aquel que tiene una sepsis, o aquel paciente que está intoxicado por drogas, o lo que sea. También depende del grado de hipoxemia que tenga, ¿sí? O sea, de la insuficiencia respiratoria que tenga. Depende mucho de la hipercapnia, si tiene o no tiene hipercapnia, y también depende del tiempo de evolución que lleve esto. Dentro de las manifestaciones clínicas que dependen de la enfermedad que produce la insuficiencia respiratoria, pueden producirse por síntomas fuera del pulmón, como el coma o alteraciones neurológicas, síntomas pulmonares, como por ejemplo tos, fiebre, dolor torácico y disnea, o también pueden haber alteraciones del ritmo y de la frecuencia respiratoria, como taquipnea, taquicardia, bradipnea, respiración superficial. Las manifestaciones clínicas van a depender, repasemos, de la enfermedad que lo produzca, o del inicio que lo produzca. Si vemos las manifestaciones clínicas exclusivas de la hipoxemia, por supuesto que cuando un paciente está hipoxémico está pálido, sudoroso, puede tener frialdad y piloerección. El paciente puede tener bradicardia también en un punto, hipotensión arterial, y puede llegar al paro cardíaco.
También en algún momento de la hipoxemia se ve alteración psicomotriz, inquietud, inclusive puede llegar al coma, y también cuando uno tiene hipoxemia más hipercapnia, la piel suele estar más caliente, enrojecida y sudorosa, puede haber más taquicardia e hipertensión, y el paciente, en vez de estar más agitado, puede estar más somnoliento, estuporoso y llegar al coma. El diagnóstico de insuficiencia respiratoria, digamos que es fácil, porque si nosotros lo definimos, deberíamos hacer unos gases en sangre arterial, y con los gases en sangre arterial nosotros tenemos la presión, la PO2, y con la PO2 podremos sacar la relación de la PO2 con la FIO. Entonces, de esa manera vamos a tener en los pacientes, si uno tiene menos de 100, entre 100 y 200, 300 o menos de 300 para tener una FIO determinada, y vamos a poder decir el paciente tiene insuficiencia respiratoria si tiene una PO2 menos de 60. Pero los gases en sangre arterial no solamente nos sirven para el diagnóstico, sino también nos sirven para evaluar cómo va el tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria. Por supuesto que ya teniendo los gases en sangre arterial es bastante simple por la definición en sí, como lo habíamos dicho al principio, pero también deberíamos determinar la causa que produce la insuficiencia respiratoria. Entonces, ahí entran en juego otros métodos complementarios que podemos pedir, como por ejemplo radiografía de tórax, un hemograma para ver si está séptico o no, un electrocardiograma para descartar la causa cardiológica de todo esto, y múltiples estudios que van a depender puntualmente del proceso que lleve a la insuficiencia respiratoria. El tratamiento de insuficiencia respiratoria comprende puntualmente 3 apartados muy importantes. Primero, tratar, como les dije recién, la enfermedad de base. Si el paciente tiene un derrame pleural o tiene, por ejemplo, un derrame pleural masivo, van a tener que hacer el drenaje. Si el paciente tiene un problema de inflamación, van a tener que utilizar broncodilatadores. Si hay sepsis, van a tener que utilizar antibióticos. Si hay una sobrecarga cardiológica, van a tener que usar diuréticos. Si el paciente está séptico y a su vez hipotenso, tendrán que utilizar inotrópicos. A su vez, los anticoagulantes son muy importantes en todos estos procesos. Después tienen el tratamiento en sí de la insuficiencia respiratoria, es el apoyo al paciente. Por supuesto que este paciente va a necesitar oxígeno, va a necesitar una postura cómoda, generalmente inclinado, y en el caso necesario va a necesitar ventilación mecánica o VNI. Y después tienen medidas generales, puntuales, que son, por ejemplo, la hidratación del paciente, si tiene fiebre, que le bajemos la fiebre, si tiene excitación psicomotriz, necesitará depresores del sistema nervioso central, o sea, medidas generales para el sostén o cómo contener al paciente. El último tema, en 2 palabras, ventilación mecánica. ¿Alguna duda de insuficiencia respiratoria? No. Bien. El último tema, sí. Yo tengo una duda en cuanto a los estudios, o sea, ¿en qué orden podríamos pedirlos? A ver, el orden del estudio depende de cómo venga. Si vos tenés que el paciente viene por una insuficiencia respiratoria porque está séptico, el paciente, y evidentemente el orden de los estudios va a ser todo junto, ¿sí? Porque vos necesitas sacar rápidamente análisis de sangre, placa, electro, eco y todo lo demás. O sea, la insuficiencia respiratoria es un tema es una emergencia médica, entonces necesitamos actuar de manera rápida con todo. Por eso les dije al principio, todos estos temas son muy del internista, muy del paciente, del terapista en realidad, de un manejo muy de cuidados intensivos, y que nosotros cuando llega la guardia tenemos que sospechar en el diagnóstico y rápidamente darle el apoyo al paciente. No vamos a poder tener el tiempo de estudiarlo y de pedirle al paciente una espirometría para saber si tiene disnea y qué tipo de patrón, si tiene obstructivo o restrictivo, ¿sí? O sea, necesitamos actuar de manera rápida, dependiendo siempre de la causa que sospechemos nosotros que lleva a la insuficiencia respiratoria. Ahora, si nosotros vemos que la insuficiencia respiratoria es porque
el paciente tiene una intoxicación por fármacos, por ejemplo, o una intoxicación por drogas, vamos a necesitar actuar de una manera distinta a la que si, por ejemplo, viene con una neumonía. Claro. Siempre depende de la causa. Profe, yo podría decir que la insuficiencia respiratoria sería un paso anterior a un distrés o no, no necesariamente. No, porque la fisiopatología es un poco distinta en todo. Un poco distinta, ¿no? Pero yo puedo decir que sería un poquito más tranquilo, no mortal como el distrés o no. No podemos decir. No. Profe, Sí. ¿qué clasificación es más práctica, no solo para el estudio, sino también para la aplicación práctica, La que digamos? les digo, que es la última, la que más se utiliza en todos. La fisiopatológica. Sí, la fisiopatología. Bien, gracias. En los 4 tipos. Profe, ¿Sí? o sea, para el plan terapéutico y tratamiento, usted lo nombra así a grandes rasgos, como antibiótico y todas esas cosas. Muy a grandes rasgos, sí. Cuando nosotros vamos a la bibliografía tenemos que ampliar qué tipo, dosis, No, días. nadie les va a preguntar el tratamiento de un paciente, porque esto de un paciente chocado, porque eso ya lleva muchos componentes muy importantes que ustedes no los tienen por qué saber, que como les dije, es un tratamiento del terapista. Ah, listo. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Último, ventilación mecánica. Tampoco me interesa que sepan manejar un ventilador ni nada por el estilo, pero la idea siempre es que tengan noción de todo esto. Y la ventilación mecánica, son 5 diapositivas esto. Le puse lo más importante, y que esto la verdad que no lo cambio hace mucho, y que primero vamos a definir la ventilación mecánica, porque tenemos que empezar a saber lo que es, y tenemos que decir que una ventilación mecánica es un medio de soporte vital que va a tener como finalidad sustituir o apoyar temporalmente la función respiratoria. Y tiene como objetivos que el paciente optimice su intercambio gaseoso y que mantenga un volumen pulmonar adecuado. Son la definición de ventilación mecánica y los objetivos de la ventilación mecánica. Si nosotros clasificamos a la ventilación mecánica, o sea, lo clasificamos al respirador, nosotros en el respirador, la verdad que esto es muy básico lo que lo estoy dando yo, hay muchas cosas más. Tenemos ciertas variables que son de fase y variables de control. Variables de control son el volumen y la presión. Las variables de fase son un conjunto de variables que intervienen en la modulación del ciclo ventilatorio, que es el disparo, que puede ser que nosotros al respirador lo podemos programar para que el paciente, cuando tenga la necesidad de respirar, él haga el inicio de la respiración, y que el ventilador lo acompañe y que le ayude a meter más aire, por ejemplo, o directamente que lo haga todo el ventilador, ¿sí? Entonces, eso es el disparo. Puede ser espontáneo, controlado o asistido. Después tenemos el límite, que el límite es el valor de la presión a alcanzar. Es cuánto aire le entra al paciente, con qué presión le entra ese aire al paciente y qué flujo de aire tenemos en ese caso. O sea, volumen y flujo sería lo mismo. Y el ciclado, nosotros tenemos que, el ciclado es un cambio de fase, de la fase inspiratoria a la fase expiratoria, que es lo que normalmente hacemos nosotros. Eso es el ciclado en el ventilador, en la ventilación mecánica, y está determinada por el tiempo, o sea, el tiempo de la inspiración y el tiempo de la expiración, el volumen que ponemos adentro y la presión y el flujo del ventilador. Pero lo más importante, aparte de esas 2 mínimas cosas que les puse yo ahí, lo más importante de todo es saber cuándo un paciente tiene indicación de ventilación mecánica, que es lo que a nosotros nos interesa, que no somos terapistas y que no manejaremos un ventilador. Es más, yo les digo algo, en la mayoría de las terapias intensivas, si bien el terapista sabe muy bien, el que maneja el respirador es el kinesiólogo. El kinesiólogo que se hace la parte respiratoria y que sabe mucho, maneja él el respirador.
Por supuesto que vamos a tener indicaciones precisas de ventilación mecánica, que es en el caso de paro respiratorio, intoxicación por drogas depresoras del sistema nervioso central, donde el paciente no va a poder respirar por sí solo, muerte cerebral y anestesia general. Son las indicaciones, me falta una, imposibilidad de adaptar al paciente. Son las indicaciones precisas de ventilación mecánica. ¿Cuáles son las ventajas de la ventilación mecánica? Que nosotros garantizamos de manera eficiente una buena oxigenación. Controlamos el estado ácido-base. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que para la medición, para la estabilización del medio interno, nosotros tenemos que la parte respiratoria juega un papel fundamental. Disminuye el trabajo respiratorio. Nosotros aliviamos al organismo, a todos los músculos respiratorios y todo lo demás del trabajo respiratorio que tiene. O sea, no utiliza nada de músculos para la respiración. Entonces, me pasé, son las ventajas de utilizar la ventilación mecánica. Y así terminamos la clase de hoy. Profe, ¿puedes